Estar aquí saludando nuevamente. Dios bendiga a todos los que se conectan a ver este video. Bienvenidos a la predicación de la palabra del Señor. Estamos hablando aquí de que en los momentos de dificultad es cuando el Señor más se glorifica. Yo no sé si se acuerdan de cuando el apóstol Pablo oraba y le pedía a Dios que le quitara el aguijón de la carne. El Señor le decía: bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando el apóstol Pablo logró entender estas cosas, él decía que se gozaba más bien en sus debilidades, porque en sus momentos de debilidad era cuando Dios más se manifestaba a él. Y yo digo, bueno, a nosotros nos hace falta llegar a un punto así, de decir, bueno, estoy sin plata, de pronto tal vez enfermo o en problemas, pero es cuando el Señor se glorifica en mi vida, cuando el Señor viene y me visita y me da sus fuerzas, me da su consejo. ¿Ven? A uno le quedaría, a alguna persona que no busca a Dios le quedaría difícil de entender esto, ¿no? Como un hombre de estos, siendo perseguido, siendo golpeado, se gozaba. Y pueden entender que el Señor ve las cosas de una manera totalmente diferente a la que la vemos los seres humanos. Cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel allá con su compañero, si no estoy mal, Silas, ¿cierto? Estaban azotados, golpeados y le cantaban al Señor. Tenía que haber un gozo, una cosa abismal que los hiciera olvidar del dolor que tenían, con sus espaldas abiertas, pero cantándole al Señor. Eso es lo que tenemos que experimentar. Ojalá no los azotes, ¿no? Pero ese gozo que haga que las circunstancias parezcan nada. El apóstol Pablo decía: yo tengo presente que las aflicciones de este siglo no son nada comparadas con la riqueza de gloria que ha de manifestarse en nosotros. Que lo que Dios nos da, podamos comprobar que es superior a lo terrenal, superior a lo mejor que puede ofrecer el mundo, o a lo peor, en algunas circunstancias. ¿Amén? Entonces, yo estudiando un poco la palabra, veían que la mayoría de hombres de Dios, todos, tenían que comprobar quién era Dios, para poder escoger servirle a Él en circunstancias adversas, para seguir en el plan de Dios, así la cosa no funcionara aquí en la tierra, así la cosa no funcionara con la familia, con los hermanos, con los hijos, en muchas ocasiones con la esposa. Las cosas de Dios tenían que seguir su curso en la vida de los hombres que Dios llamaba. Amén. Los quiero invitar a que busquemos Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37 nos comienza a narrar la historia de un hombre que fue muy especial para Dios. Como todos los hombres que Dios llama a la salvación y al servicio, ¿no? La palabra de Dios nos dice que para Dios nosotros somos su especial tesoro. Amén. Entonces, yo quiero que usted le diga a su compañero, yo casi no uso estas cosas, pero sí quiero que le diga, aquí está a su lado, eres especial tesoro para Dios. Todos nosotros somos un especial tesoro para Dios. Amén. Y es lindo ver cómo la palabra de Dios dice que somos un especial tesoro para Él. Y de esa misma manera nos cuida Dios, ¿no? Como si fuéramos una joya, algo muy cuidadoso, que aunque se pierde, ¿qué hace usted cuando le pierde una joya, un anillo de oro, o un billetico de 100,000 o de 50,000? Usted lo busca hasta que lo encuentra, ¿no? Y no lo quisiera cambiar porque se le acaba rápido. Eso hace Dios con nosotros, nos cuida porque somos especial tesoro para Él. Amén. Y pueden entender un poco de lo que el Señor decía, ¿no? Que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a nosotros. Si Dios no tuviera ese especial interés en la raza humana, hace rato había acabado ese planeta. Yo me acuerdo hace poco que nuestro hermano Alejito hablaba de que la vida en la tierra es un milagro, porque estamos situados a una distancia precisa donde el sol no nos quema, pero tampoco nos congela si estuviéramos demasiado separados del sol. Estamos posicionados en el espacio donde en algún momento puede
caer un asteroide, un meteorito, cualquier cosa de estas, y puede destrozar la Tierra, puede acabar con lo que hay. La vida en la Tierra es un milagro, y son cosas que uno no es tan consciente a diario de que la existencia que Dios nos permite tener, la vida que Dios nos permite tener, tiene un propósito. Amén. El Señor Jesús decía, la voluntad del Padre es que todos lo conozcamos, que todos procedamos al arrepentimiento. Ese es el sentido de la vida, ¿no? Y si Dios no tuviera un especial cuidado de nosotros, hace rato había acabado con todo, ¿no? Si no hubiera ese amor, dice la palabra que es un amor eterno. Que con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Entonces, el acto de misericordia, de que Dios renueve sus misericordias cada mañana en nosotros, debe ser un motivo de alegría para cada uno de nosotros, aún en las circunstancias que sean, cuando conocemos realmente quién es nuestro Dios, y también cuando esperamos en los planes de Dios, cuando miramos los sueños de Dios y no los nuestros. Debe ser algo que nos debe animar, porque si usted es un estudioso de la palabra, si usted ha adquirido algo de la palabra de Dios, usted puede ser un testigo de que Dios cumple sus promesas. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Y aunque usted las esté esperando, no quiere decir que Dios se haya olvidado de eso, de lo que le prometió. Entonces, el título de la predicación de hoy, antes de que se me olvide, porque suele suceder, dice hoy que persigue los sueños de Dios. ¿Cuántos hemos tenido sueños acá? Sueños que no hablo de los sueños de dormido, ¿no? Porque todos soñamos cosas. Aunque han habido unos sueños de parte de Dios que han sido muy reveladores, ¿no? Que han traído muchas promesas a la iglesia, que han traído ánimos. Yo he tenido sueños muy bonitos con el Señor del arrebatamiento, y yo en mi espíritu sentí que el Señor me tomaba. Pero entonces yo veía el escenario y el Señor venía en las nubes, así como dice la palabra, y Él comenzó a recoger gente. En ese sueño yo estaba con un primo, y yo comencé a ver que las almas volaban hacia esa nube, y las almas eran como un color azul, como el azul de este que se ve ahí como en las franjas del cielo, un azul claro, como brillante. Y yo comencé a tener angustia en mi corazón porque yo no me quería quedar. Entonces comencé a orarle al Señor que me llevara así desesperadamente. Y yo sentí que mi cuerpo, que de mi cuerpo salió el alma y voló, pero con una fuerza impresionante. Y en medio del trayecto yo me acordé de mi primo, y yo le pedí a Dios que lo rescatara. Y yo sentía en mi corazón que no, que el hombre no. Pero cuando llegué a la nube, era una nube de luz muy hermosa, era un sueño muy grato, muy agradable. Pero en este caso no hablo de esos sueños, sino de los sueños que usted tiene en su corazón para alcanzar promesas. Amén. Aquí en la tierra se dicen palabras motivadoras en cuanto a los sueños de los que hablamos. De que, dice la gente, alcanza tus sueños. Con lo que tú sueñas, con la casa, con el carro, con conocer el mundo, con sueños materiales, con sueños terrenales. De eso nos enamoran todos los días, ¿no? Esta es la casa de tus sueños, este es el carro de tus sueños, esta es la vida de tus sueños, donde ganas mucho dinero y no tienes que trabajar tanto. Y lo que hace el mundo es despertar una cantidad de codicia y una cantidad de anclas que nos amarran a lo terrenal, ¿no? A vivir una vida sin Dios. La palabra nos habla de que aquel que quiere las riquezas cae en tentación y en lazo del diablo, ¿no? Y yo le pregunto a usted, hermano, que está ahí sentado, y a los que me ven, no creo que sea agradable caer uno en el lazo del diablo. Nosotros somos conscientes en nuestra lucha con el pecado de cómo es de terrible una vida viviendo en la esclavitud del pecado. Amén. Si usted no siente eso en su vida, yo quiero que quiero que salga a la calle y mire la vida de un drogadicto, la vida de una prostituta, la vida de un ladrón, la vida de un homosexual. ¿Cómo es de agradable
querer salir de cosas en las que uno no puede salir, por más de que usted haga el propósito todos los días, de no hacerlo más porque su alma se está degradando, porque su salud se está acabando, por muchos motivos, porque le está causando daño a la sociedad, a su familia, y no poder hacer nada. Entonces Dios nos llama a cumplir los sueños del mundo. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice la palabra en cuanto a los que tienen los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida? Que tienen el espíritu del mundo. Y nosotros como cristianos debemos ser conscientes cómo debe ser la vida de un cristiano, ¿no? De un hombre o una mujer escogida por Dios. Un hombre separado del mundo. Y un hombre poco agradable a la gente del mundo. La palabra del Señor dice que el Señor Jesús con sus labios decía que la gente nos aborrece a nosotros porque no somos del mundo. El mundo ama lo suyo, por eso recibe a los que hacen tales cosas. Pero cuando uno se preocupa o se ocupa más bien en hacer las cosas que Dios le ordena que haga, pues se vuelve aborrecible a la gente del mundo. ¿Amén? Ahora hay que mirar una cosa que es de lo que vamos a hablar hoy. Si Dios lo ha llamado a usted con una función específica, que yo creo que a todos los que Dios llama les pone esa función, y es vivir para Él, pues usted ¿qué tiene que hacer? Primero que todo, conocer a Dios, escuchar su voz, y después de eso entender que Dios tiene planes para su vida. ¿Amén? En Jeremías lo dice: yo tengo planes de bendición para ustedes y no de maldición. Pero en el caso de José y de algunos hombres que Dios llamó, habían unos planes específicos para la vida de ellos. Planes específicos. ¿Qué era José? Un profeta. Era un intérprete de sueños. Y la vez pasada que yo estuve estudiando un poquito de seminario, que la verdad no lo terminamos, una vez nos pusieron una tarea de buscar semejanzas entre José y Jesucristo. Estoy hablando de José, hijo de Jacob, ¿no? Y había una multitud de semejanzas, pero cuando usted se ocupa de leer la palabra, comienza a descubrirlas, ¿no? En este caso, cuando nos pusieron esa tarea, muchos encontraron semejanzas. Habían más de 30, según la tarea que nos pusieron, había más de 30 semejanzas, y como uno era nuevo en la palabra y nuevo en estas cosas, pues uno no las veía. Pero cuando usted comienza a estudiar la palabra y a entender, que era algo de que hablábamos hace 15 días más o menos, de que cada hombre y mujer que Dios llamó para su servicio tenían características del Señor Jesús, sus rasgos, y eso profundamente obedece a que el Espíritu de Dios estaba en esas personas, ¿no? La palabra nos dice que si el Espíritu de Cristo está en nosotros, entonces somos hijos de Dios. Pero si el Espíritu de Cristo está en usted y en mí, pues ¿qué va a hacer usted? Las cosas de Dios, ¿no? Su pensamiento va a ser el mismo pensamiento del Señor. La palabra de Dios dice que Dios nos concedió a nosotros tener la mente de Cristo. Pero ¿quién le da a usted la mente de Cristo? El Espíritu Santo lo hace pensar a usted las cosas de Dios. Amén. Y yo quiero preguntarle a ustedes, si usted anda sin el Espíritu Santo, ¿en qué anda? En ocupaciones, en preocupaciones, en planes terrenales. Pero cuando el Espíritu Santo está en usted y usted está pensando en el Señor, ¿qué anda pensando en usted? En su cabeza, ¿qué corre? ¿Cuál es la película que corre en su cabeza? Que las cosas de este mundo se van a acabar. Amén. Esas conversaciones las hemos tenido conmigo. A veces uno se hace planes aquí de tener una empresa, de comprar una casa, un apartamento, un carro, de viajar. Pero cuando uno está pensando en Dios, dice, bueno, ¿para qué amontonaríamos tanto dinero y tantas empresas? Si lo más importante sería vivir para Dios, porque uno no sabe cuándo le toca irse, cuándo lo llame Dios a su presencia. ¿Ven? Entonces es muy diferente hacer planes en la tierra sin Dios a hacerlos con Dios. Entonces yo le decía a Yuri en cuanto a esos planes, digo, bueno, si Dios tiene una misión específica con uno y le ha hecho promesas de una empresa, de algo grande, de una casa, de un ministerio, hablando de las cosas terrenales, pues esas cosas van a ser para servirle a Él, ¿no? Pero el plan principal sería tener uno su salvación,
asegurarse uno de su salvación. Esa sería la idea central de todas estas cosas. El apóstol Pablo decía: yo azoto mi carne, azoto mi cuerpo, no sea que yo, siendo heraldo de muchos, venga yo mismo a ser eliminado. Si de algo tenía que estar seguro él, era de su salvación, pero no dejó de pensar en los planes de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando el apóstol Pablo dice: uy, yo tengo ganas de irme allá con mi Señor? Para mí sería lo mejor, pero por causa de ustedes, pues, me toca quedarme por beneficio de ustedes. Estoy en estrecho entre las dos cosas. El hombre decía: no sé qué elegir, yo sé que irme con el Señor es lo mejor que me puede pasar. Pero si es necesario por causa de ustedes quedarme, pues, por amor a las almas, amén. Él quería irse con el Señor, pero sabía que tenía aún muchas cosas que hacer. Y ese era uno de los sueños que Dios había puesto en la vida de Pablo. Amén. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Pablo cuando se le apareció? Bueno, esa es una de las cosas, pero después con el profeta le dice: yo le voy a enseñar cuán necesario es padecer por causa de mí, pero usted va a ir a los gentiles a predicarles. Y uno diría, un judío predicando a los gentiles en ese tiempo. Los judíos obviamente iban a ser discípulos en toda parte y a enseñarles desafortunadamente lo que no era adecuado y correcto. Pero era un judío creyente en Jesucristo y que iba a ganar las almas de los gentiles para el Señor. Ese fue uno de los sueños que Dios puso en la vida de Pablo, los planes que Dios tenía para la vida de Pablo. Una vez el Señor le dijo a Pablo que entrara a cierto sitio y que no se preocupara por lo que le fuera a pasar, porque en ese sitio había mucho pueblo para el Señor. Ese era el sueño que Dios tenía para la vida de Pablo. Y uno diría, bueno, fue un hombre que él mismo decía: bueno, todas las cosas las tengo por basura, con tal de alcanzar el conocimiento pleno del Señor, con tal de conocer más a Dios. En nuestra sociedad nos preocupamos por acumular cosas y tener logros terrenales y adquirir un renombre, ¿no? Y a veces uno ve películas de Nueva York, de bufet de abogados, y ¿qué es lo primero que hacen ellos? Colocar su apellido en la entrada. ¿Qué es lo que hace una persona cuando compra una hacienda o una finca? Le pone su apellido. ¿Qué es lo que hace una persona cuando tiene una marca de ropa o cualquier negocio que sea? Su nombre y su apellido ahí. Y es como una vanidad que hay dentro de nosotros, ¿no? Pero cuando nosotros atendemos al llamado de Dios, cuando hay un hombre que es fiel, atienda a los sueños de Dios. ¿Amén? Quiero que vayamos a la palabra y miremos un poquito de lo que fue la vida de José. Uno aquí en la vida sueña con vivir una vida relajada, que no le duela la muela, que no tenga que pasar necesidades, que la gente lo atienda, que la gente lo consienta, que la gente le produzca dinero. Las vidas de ensueño que ofrece el mundo, ¿amén? Pero los sueños de Dios son diferentes. Los sueños del Señor requieren esfuerzo. Y aunque somos beneficiados cuando los alcanzamos, todo es para el Señor, amén. Toda la gloria es para Dios. Dice en el capítulo 37, José es vendido por sus hermanos. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Aquí podemos ver que José era un hombre íntegro, ¿no? Aunque era un muchacho en ese tiempo, era un hombre íntegro. Se me hace acordar de una predicación de la que hablaba aquel día el pastor Mauricio, y decía que en nuestra actualidad, en nuestra sociedad, cuando usted es un hombre que habla de lo malo que se está haciendo, la gente lo llama a usted sapo. Y lo tilda con un mal concepto, ¿no? De que si usted no encubre las injusticias que se están haciendo,
de que si usted no habla de que él está robando, de que esa otra persona está dañando las cosas, entonces usted es un sapo. Y la sociedad quisiera que todos fueran cómplices, ¿no? Que todos fueran partícipes. Hace poco escuché la historia de un muchacho y me pareció admirable. Un muchacho que entró a trabajar a un almacén. Y resulta que el almacén lo manejaba la hija de la señora que contrató al muchacho. Entonces resulta que la misma hija le robaba a la dueña del almacén. Y me contaba la hermana del muchacho, me decía, pero es que la muchacha robaba harto, ella vendía una máquina de 1.500.000, 2 millones de pesos y desaparecía la plata. Entonces la señora que contrató al muchacho, la dueña del negocio, lo contrató a él para que anotara todo lo que vendía, absolutamente todo, hasta una aguja. Entonces él comenzó a hacer su función, para eso lo contrataron y comenzó a hacer su función. Al él hacer su función y dar cuenta de todo lo que él vendía, pues la muchacha ya le quedó muy difícil robarse la plata. Entonces comenzó a ofrecerle plata al muchacho para que le fuera cómplice. La hija de la dueña comenzó a ofrecerle plata al muchacho para que fueran socios ahí, partimos aquí la ganancia. Y el muchacho le dijo no. Es un muchacho que yo creo que muy poco habrá escuchado las cosas de Dios, pero es ver cómo lo natural de Dios actúa ahí, ¿no? El hombre le dijo, no, a mí me contrataron para hacer esto, yo que me voy a poner a robar a la señora. Entonces, como el hombre no participó ahí en la partida, en el serrucho, la muchacha comenzó a tratarlo mal, porque ya no podía robar. Y el hombre le dijo, me voy de acá, chao. Entonces el pelado fue y le dijo a la jefe, le dijo, no, yo no trabajo más con usted, la muchacha me trata mal y todo, yo no quiero. Y creo que ni la delató. Entonces resulta que, bueno, la señora se dio cuenta que estaba faltando la plata y sacó a la hija de ahí y se la llevó por otro lado y volvió a contratar al muchacho. Entonces es como ver esa de que no nos prestamos nosotros para hacer lo que hace todo el mundo, y es ser malo. Entonces, ¿qué le pasó aquí a José? Mucha gente juzga la vida de José como un hombre consentido que despertó el celo de sus hermanos. Pero si usted es un hombre que tiene el juicio de Dios en su corazón, se da cuenta que era un muchacho que le servía a Dios. Y que si los hermanos lo aborrecían, ellos ponían como excusa de que el papá lo amaba más a él y por eso lo aborrecían. Pero si yo soy un hombre que juzgo adecuadamente, yo diría, estos tipos son malos. Porque ¿qué hacía José? Decirle a su papá, estos muchachos se portan mal. Eso no hace el Señor cuando envía a sus profetas. Ustedes se están portando mal, arréglense porque si no, los voy a destruir. ¿Qué hacía José? Iba y le decía a su papá, no, estos están portando mal. Y eso despertaba en ellos un odio por José. Muchas veces a nosotros nos pasa eso. Bueno, no, yo no tomo, no, yo no fumo, ¿qué tal yo ponerme a robar con usted? ¿De qué estaría yo? Yo no estaría en nada poniéndome a robar con usted si yo ando profesando de que Dios es bueno, de que Dios quiere que nosotros no pequemos. José estaba en lo que estaba, los hermanos estaban en lo que ellos estaban. ¿Bien? La palabra habla de que el que es justo siga siendo justo, y el que es impío pues siga siendo impío. José estaba en lo que él estaba porque era un muchacho especial para Dios. ¿Amén? Y cuando usted es una persona especial para Dios, Dios trae cosas especiales para usted. Amén. Lo podemos ver aquí a través de la palabra. Dice que José informaba a su padre de la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Yo le quiero preguntar a usted si Dios tiene un trato especial con usted, si Dios puso su mirada en usted porque Él hace cosas especiales y usted hace cosas especiales para Él. ¿Es motivo para que la gente lo aborrezca y lo odie? Con el solo hecho de que la gente ya sienta odio en su corazón, ya quiere decir que la gente está mal. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Caín y Abel? Abel era un hombre que quería agradar el corazón de Dios y le dio lo mejor. Caín fue un hombre que fue y le ofreció a Dios lo que pues, tal vez le pareció bien a él, pero no tenía el interés por agradar el corazón de Dios, el suficiente interés.
Eso me hace a mí acordar de lo que dice la palabra cuando dice que debemos de ser adoradores en espíritu y en verdad. Porque cualquiera le puede dar a Dios lo que tenga y lo que le sobre. Pero cuando en usted hay un deseo por agradar a Dios, esa ofrenda va a ser superior a la que dan los demás. Entonces usted va a ser agradable a Dios. ¿Qué pasó con este hombre? Pues su papá lo amaba. Y además venía de una mujer a la que él amaba. Si usted pone a leer la palabra, en varios sitios decía, hablaba Jacob de mi mujer. ¿Cuántas mujeres tuvo Jacob? Aquí en esta palabra habla de 4. Aquí en este pasaje habla de 2. ¿Cuántos se acuerdan que él fue y Jacob pagó 7 años por Lea, 7 años por Raquel y trabajó otros 7 años, fueron 21 años? Pero cuando el papá de estas 2 mujeres se las dio a él en matrimonio, a cada una le dio una sierva. Entonces fueron 4 las mujeres de Jacob. Pero cuando Jacob hablaba de su mujer, ¿de quién creen ustedes que hablaban? De Raquel, a la que él amaba. Entonces había algo especial y él trabajó por Raquel. Lo engañaron y volvió a trabajar otro rato por Raquel. Él amaba a la mujer, yo no sé qué tenía Raquel, pero él la amaba. Y José era un hijo de esa mujer que él amaba. Entonces había algo especial. Además, Dios conoce los corazones de cada persona, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor dice que Él escogió a Jacob y aborreció a Esaú? Y hace poco hubo una predicación donde el pastor decía que el Señor conoce el futuro y el Señor sabía cómo iba a ser el corazón de Jacob para con él. ¿Amén? A mí se me da agua al ojo leyendo cuando el Señor va y le dice allá a este hombre, al papá de estas mujeres, le dice: ojo, cuidadito con hablarle desacomedidamente a Jacob, a mi siervo. Tenga cuidado en ver esa relación tan linda de que Dios cuida a los que lo honran, ¿no? Y ver siempre la condición de los siervos de Dios, que es una condición como de sumisión, como de menos estatus ante los demás, y ver ese cuidado de Dios. Yo hablaba ayer con un muchacho y decía, la situación del pueblo de Israel casi siempre ha sido como una pelea de 10 contra 1, ¿no? Si ustedes ponen a mirar la Biblia, han sido muchos los enemigos del pueblo de Israel, pero en todas las situaciones siempre ha actuado Dios a favor de Israel. Y es ver ese amor tan especial del Señor actuando a favor de sus escogidos. Y eso confirma lo que dijo Bendica: somos especial tesoro para Dios. Amén. No se preocupe si usted está en una situación en una pelea de 10 contra 1, porque si usted está con Dios, Dios lo va a defender. Amén. Amén. Dios lo va a sacar del momento en el que está. Pero como nos pasa a todos los que somos llamados por Dios, nuestro corazón tiene que ser probado. Amén. El plan de Dios está ahí, está trazado. ¿Cuántas veces Dios lo ha ministrado a usted y le ha dicho: yo le voy a dar esto, yo le voy a dar lo otro, yo lo voy a poner aquí, usted va a ser de bendición para muchas personas? ¿Cuántas veces Dios ha hecho eso en nuestras vidas? Yo soy testigo de esas cosas. Hay muchas cosas de las que uno no se acuerda en las administraciones, ¿no? Pero cuando Dios trae a su siervo allá en Eiva y él comienza a ministrar, es Dios el que le está diciendo: tengo estos planes para usted, tengo estas cosas para usted. Cuando Dios habló con Abraham, ¿qué le dijo? Y voy a alzar mi mano jurando por mí mismo que lo voy a bendecir y que usted va a ser bendición para todo el mundo, y que todas las familias de la tierra van a ser benditas en tu simiente. ¿Y qué pasó con eso? Se cumplió, ¿cierto? La palabra dice que se cumplió. Y los que no creen, pues ni modo, porque dudan de la palabra y dudan de Dios. Pero nosotros que somos llamados a creer, podemos decir que se cumplió. Amén. Amén. La palabra de Dios dice que el que recibe al Señor atestigua de que Dios es veraz. Entonces, si usted cree en la palabra de Dios, tiene que ser un testigo de Dios. Y si no le ha llegado lo que Dios le ha prometido, es porque Dios está tratando con su vida.
Amén. Es porque Dios lo está preparando para lo que Él le prometió. Y déjeme decirle que hay cosas que duran años. ¿Recuerdan que Abraham cuánto esperó para su promesa? 25 años, ¿cierto? Esperó para recibir un hijo. Y a los ojos naturales uno diría, no, ya me volví viejo, ¿a qué hora voy a tener un hijo? Pero eso hace Dios, querer darse a conocer. Amén. Su poder para hacer las cosas que para uno son irracionales. Pero yo le hago una pregunta, ¿usted no quiere ser un testigo del poder de Dios? ¿Usted no quiere comprobar el poder de Dios en su vida? Y además de eso, hacer así como dice la promesa que Dios le hizo a Abraham, ser bendición para mucha gente. Yo sí quiero. Amén. Entonces volvamos a la palabra y dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. ¿Quién está mal en esta situación? ¿Quién está mal en esta escena? Muchos le echan la culpa a Jacob por haberle puesto la túnica a su hijo. Pero yo diría, bueno, son estos tipos los que aborrecían al bueno. Amén. Así como todo el pueblo de los judíos aborrecieron a Jesús. José tenía muchas características del Hijo de Dios. Y una de esas era, más adelante habla de los sueños que él tuvo. Dios le mostró en sueños que él iba a reinar sobre sus hermanos. No aborrecían los judíos al Señor Jesucristo por esto. Porque él se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios. Ellos lo aborrecían. Entonces, ¿qué diríamos nosotros? No, el Señor Jesús está mal y los otros están bien. Pobrecitos los otros. Esa es la hipocresía que tiene nuestra sociedad, ¿no? Busca hacer de lo bueno algo malo. Y la palabra de Dios dice eso. Va a haber tiempo donde la gente a lo bueno le llame malo y a lo malo lo llaman bueno. ¿Cómo yo voy a decir, no, es que, ¿cómo van a preferir a ese que viene y nos delata aquí todas las cosas que hacemos mal? Bueno, de eso no se habla, ¿no? Que viene y nos delata. Que mi papá le da lo mejor. Bueno, si le da lo mejor es porque el hombre lo ganó. A no ser que el papá sea un hombre injusto. Pero Dios defendía a Jacob. Entonces un abogado no podría pelear con ese caso, a no ser de que sea una persona corrupta, ¿no? Pero si yo veo el respaldo de Dios en una persona, ¿cómo va a decir, bueno, ¿por qué sí, yo no? Si es lo justo, ¿no? Dice, no podían hablarle pacíficamente, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle aún más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Mire la reacción tan diferente, ¿no? Su padre meditaba en estas cosas. Y puede uno deducir que si Jacob era un hombre de Dios, no juzgaba las cosas a la ligera. ¿Qué hace un hombre de Dios? Considera la situación y dice, ¿qué tal que esto sea de Dios? ¿Qué tal que esto venga de parte de Dios? Y aquí podemos ver la importancia de tener su pensamiento ocupado en Dios. Amén. Jacob tuvo unas experiencias con Dios maravillosas, con el Señor, allá en Peniel. Jacob era un hombre que también le levantaba altares y adoraba a Dios.
y que comprobó la protección y la bendición de Dios. ¿Ustedes se acuerdan que Jacob salió huyendo y no llevaba nada? Una botella de aceite. Y Jacob le hizo un voto al Señor y el Señor lo bendijo. Entonces, vamos a entender que Jacob era un hombre que no juzgaba a la ligera y que mantenía pensando en Dios. Y eso es una clave para nosotros también, vivir una vida que podamos tomar decisiones en los momentos precisos, decisiones correctas. Pero eso lo hace una persona que mantiene pensando en Dios en todo el día. Y que usted piense en Dios no quiere decir que no tenga cabeza para trabajar, ¿no? Antes, por el contrario, si usted piensa en Dios, las cosas que hace las hace intachables, con ánimo, con alegría. Si se equivocó, pues entonces se deja corregir, porque usted está pensando en agradar a Dios, ¿no? Yo pensaba esto hoy sin herir a nadie. Una vez una persona que se ofreció para hacer el trabajo de la limpieza de la iglesia. Y aunque la iglesia le pagaba, esa persona se quejaba por todo. Y yo pensaba esta mañana eso hoy. Y bueno, realmente esta persona no lo hacía para agradar a Dios ni para servir a la iglesia. Incluso ni porque le pagaran, porque siempre había una queja. Y meditaba yo en José, la vida que le tocó a José. Cosas terribles que le pasaron, sus mismos hermanos lo vendieron, lo querían matar. Los hermanos fueron y le dijeron al papá, no, lo mataron. Y del lapso de donde José se desapareció porque ellos lo vendieron, hasta donde hubo un encuentro nuevamente de José con su papá, hasta donde ellos fueron y tuvieron la experiencia de ver que José era el Señor de la tierra, hubieron más o menos 23 años. Aproximadamente. Cuando José salió de la cárcel tenía 30 años, dice la palabra. Pero hubieron 7 años de abundancia, eran 37. Y habían otros 2 o 3 años de hambre, porque eran 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Cuando ellos bajaron a Egipto por comida fue que conocieron a José nuevamente. Y entre ese encuentro con José y sus hermanos, a que Jacob viniera y se encontrara con José, hubo un lapso como de 2 o 3 años. Entonces ellos sostuvieron una mentira de 23 años, engañando a su papá. Y le hicieron creer todo ese tiempo que José se lo había comido un tigre, un león, una fiera del campo. Entonces, mirar esa cantidad de aflicciones que tuvo José que pasar, haciendo lo justo. Después fue infamado por la mujer de Potifar y llevado a la cárcel, injustamente. ¿Y ustedes cómo creen que tratan a un preso? O bueno, en ese caso más, antes de ser preso, era un esclavo. Y ve uno realmente parte del sufrimiento de Cristo en la vida de José, aborrecido por sus hermanos, expuesto a la muerte, tratado como un esclavo. Una cantidad de características del mismo Señor Jesucristo en la vida de uno que fue llamado al servicio de Dios. Entonces yo digo, bueno, coger una escoba y barrer para Dios es gran cosa. Debería uno hacerlo con agrado, con amor. ¿Ven? Mirando en comparación lo que le tocó a este tipo, a estos hombres que fueron llamados por el Señor al servicio. ¿Qué tal un Isaías cortado por la mitad con un serrucho? Y uno a veces como que se queja de las cosas que le toca vivir para Dios. Y yo digo, eso es una lucha para todos, porque estamos en la carne. ¿Y qué hace la carne? Uy, pero es que ir a orar a la iglesia está como lloviendo, porque más bien no nos quedamos viendo una peliculita. Un domingo en la iglesia, no, porque no vamos a ciclovía o vamos a jugar fútbol. Y uno ve a la gente en todas esas cosas, y uno lo hacía antes. Un sábado se iba a parrandear, a bailar, a tomar, y el domingo vamos a la iglesia. Uy, no, yo tengo sueño. La carne pone las 10 miles y millones de excusas para no servirle a Dios. Pero la palabra de Dios me dice a mí una cosa, dice, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. ¿Usted quiere algo de Dios?
violente su vida para servirle a Dios. Amén. Yo sentí mucha alegría cuando vi llegar a Ángela porque yo sé que ella está malita. Pero Dios se alegra de eso. Pasemos por encima de estas cosas y vamos por lo que realmente necesitamos, que es la presencia de Dios. Y con su presencia Él traerá sanidad y bendición. Amén. Amén. Pues cuando esas cosas pasan somos testigos de Dios, de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Pero cuando nosotros no dejamos que esas cosas pasen, estamos como abortando el plan de Dios, los sueños que Dios tiene. Cuando queremos alcanzar las cosas por nuestra propia voluntad, por nuestros propios medios, no estamos dejando que Dios actúe. Y en eso todos tenemos que ser probados. ¿Cuántos hemos tenido crisis económicas cuando decidimos hacer las cosas de Dios? Yo soy un testigo de las cosas. Digo, pero en mi tiempo yo decía, pero Dios, ¿por qué me quiere ver así si yo me estoy acercando a Él? ¿Por qué me quiere ver así? ¿Por qué me quiere humillar? Pero cuando el Señor ve que de verdad, o sea, en el fondo de su corazón se da cuenta que está haciendo lo bueno, Él va explicando. Dios no lo quiere hacer para coger y ahorcarlo, como hay un dicho que tiene todo el mundo. Dios aprieta pero no ahorca. Lo que Dios está haciendo es preparándonos para algo mejor. Amén. Y eso le pasó a José y a muchos. Esa preparación que José tuvo para ser el segundo en el mando de Egipto, tenía un puestazo impresionante José. Y tal vez todos lo queremos. El plan de Dios es bueno para todos nosotros. Amén. Dios quiere tal vez que si usted tenga un trabajo donde gane buena plata y no se mate tanto, no cabe su salud, no ande tan estresado. Seguro que Dios lo tiene para usted. La casa que usted tiene, los hijos. Hoy hablaba el Señor a través de la boca de Rubí. Dios está ocupado de sus hijos. Aunque ahora no se vea, pero si Dios cumple sus promesas, ¿por qué yo no le voy a creer? ¿Me entiendes? ¿Por qué no creerle a Dios si Él cumple sus promesas? Dios tiene cosas buenas para nosotros. Incluso hay un misterio que a mí siempre me ha llamado la atención. Jeremías dice cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparados para nosotros. Entonces comienza a mí como a rascarme la curiosidad. Y eso me hace acordar de Pablo cuando decía que le había visto cosas indecibles, cosas que no podía pronunciar. Pero claro, son las que Dios le ha dicho a Jeremías, las que ojo no ha visto ni oído ha escuchado. Son las que Dios tiene preparados para los que lo aman. Pero es que ahí está el nudo del asunto. Para los que lo aman. Y analizando la vida de José, en todos sus momentos, uno diría, uy no, José es un berraco. Yo creo que José era un hombre musculoso, que nadie se la montaba, que nadie tenía debilidades y que tenía fuerza para aguantar hambre y para aguantar sed y para dejarse golpear. De pronto uno pensaría en José como un hombre como Sansón, que le daban palos en esas espaldas y como él tenía tanta fuerza, pues no sentía los golpes. Eso piensa uno con su mente humana, pero eran hombres que sufrieron aflicciones. Cuando yo veía la película y sus hermanos lo vendieron, que lo sacaron de la cisterna, la palabra clara que la cisterna estaba vacía, no tenía agua, porque si hubiera tenido agua el hombre se ahoga ya metido, ¿sí o no? Pero él estaba en la cisterna y la película cuando la muestran, se lo llevan los ismaelitas, ¿no? A él lo vendieron por 20 piezas de plata, esa es la palabra. El precio de un esclavo, muy parecido a Jesús. Lo vendieron como un esclavo para Egipto. Entonces resulta que en la película lo sacan a él de la cisterna y él comienza a llorar y a decirle a sus hermanos que no le hicieran eso. Después va y habla ya delante, en la cárcel, delante del jefe de los coperos y los panaderos. Y él comienza a decir, no, a mí me robaron de mi tierra, me sacaron de mi casa, me secuestraron. Y yo digo, cuando uno está en otra casa que no sea su casa, uno anhela su casa. ¿Cómo sería este hombre llevado a cumplir oficios, tratado duramente, separado de su papá que lo amaba tanto? Muy de Cristo. ¿Qué hizo el Señor cuando estaba en la cruz? Señor, ¿por qué te has separado de mí? ¿Por qué me has abandonado? Hombres que tenían el reflejo de Cristo marcado.
Y aunque estaban en momentos de aflicción, no abandonaban a Dios. Amén. A veces a uno le pasa eso. Yo digo, bueno, a veces es normal los arrebatos, que uno se estrese y comience a gritar cosas y a decir, ¿por qué me está pasando esto? Es normal, somos humanos. Y los cambios que Dios está haciendo en nosotros produce dolor a veces. Pero no podemos permitir que ese dolor nos saque de las cosas que Dios quiere hacer. Amén. Hay una palabra en el Nuevo Testamento que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo dará fruto. Amén. Y eso fue algo que hizo José. Aunque estuvo en la cárcel, aunque fue esclavo, aunque lo trataron mal, el hombre no se cansó de hacer el bien. Si ustedes leen desde Génesis 37 en adelante, se dan cuenta de que todas las cosas que José hacía, las hacía bien y eran prosperadas por Dios. Ahora yo le quiero preguntar, analizando esto, ¿en qué creen ustedes que pensaba José? ¿Cuál era el motivo de su meditación? Uno diría, no, lo que yo haría en las manos de José sería, lo primero que haría, encontrarme a mis hermanos y los cogería con un palo y les daría una paliza a todos. Eso haría uno en la mente humana, ¿no? Los humanos, ¿cómo me van a hacer esto a mí? Pero ¿qué hacía él? Meditar en Dios. ¿Y cómo puede uno decir eso? Pues con las cosas que hacía, porque eran prosperadas. Todo lo que hacía José, Dios lo bendecía. Y este Potifar decía, uy, yo estoy contento con José. Lo voy a poner sobre mi casa, sobre todas mis cosas, porque yo me di cuenta que Dios prospera todo lo que hace este muchacho. Imagínense un egipcio que creía en sus dioses egipcios, reconocía que Dios estaba con ese muchacho, con ese esclavo. Y lo impresionante de Dios, ¿no? El Señor dice que Él llama a lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios entendidos, a lo que es. Que era José, un esclavo, pero las cosas funcionaban perfectamente en las manos de ese esclavo, porque ese esclavo estaba con Dios. Amén. Ese esclavo meditaba en las cosas de Dios. Y alguno dirá, bueno, pero ¿cómo se puede decir esas cosas? Entonces usted puede ver la conversación que José tuvo con la esposa de Potifar, y es algo admirable para nosotros como hombres. Es totalmente admirable, un hombre que estaba pensando en el Señor. La palabra dice que la esposa de Potifar quería acostarse con él, y José le dijo, no, yo cómo voy a hacerle eso a mi Señor que ha sido tan bueno conmigo. Además, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Él estaba pensando en Dios. Decía una vez un pastor que la esposa de Potifar no era cualquier vieja y maluca. Imagínense la esposa de un tipo que era el jefe de la seguridad de Faraón. No iba a ser cualquier mujer por ahí, tenía que ser una mujer muy hermosa, ¿sí o no? Y el dominio y el pensamiento y el amor por Dios hizo que José dijera, no puedo pecar contra Dios. Es una clave para nosotros, los que somos llamados para Dios, andar meditando en Dios. La palabra dice eso, ¿no? Se va a meditar en mi palabra, en el camino, por fuera del camino, la va a colgar en los postes de su casa, se la va a hablar a sus hijos y a sus nietos. Y el Señor le dijo a Josué, usted no se va a apartar de esa palabra de la ley de su boca, y va a meditar de día y de noche en ella, porque entonces va a prosperar su camino y todo le va a salir bien. Cuando uno medita mucho en las cosas terrenales, se dispersa de la palabra de Dios, ¿no? Comienzan a decir, bueno, yo quisiera, no sé, como estudiar Derecho o X carrera, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me voy a matricular, voy a inscribirme a la universidad, voy a hacer un doctorado y voy a hacer una especialización y voy a hacer una cosa y la otra. Pero cuando uno comienza a funcionar el mecanismo del mundo, se le olvida que Dios está detrás de todo, que Dios es el que provee las cosas. Que bueno, el mundo podrá tener un conocimiento inmensamente alto, pero el dueño del conocimiento es Dios. Hace poco leía como una cosa ahí que colgaron en Facebook,
y hablaban de que Grecia era una de las cunas de la ciencia, de la sabiduría. De allá salieron los filósofos, los artistas, mucho músico, mucho científico de Grecia. Y cuando Dios habla de esto, de Grecia, habla de los que amaban el conocimiento, ¿no? Conocimiento de las cosas terrenales. Pero la palabra dice por allá en Proverbios que el Señor es la sabiduría y Él estaba desde la fundación del mundo. Aunque estos tipos se las sepan todas, van a llegar a un punto donde van a quedar confundidos porque la palabra habla de esto, ¿no? Que Dios sorprende a los astutos en su astucia. Y aunque uno haga sus planes y sus cosas, la palabra de Dios dice, si Dios no está en el asunto, en vano vela el que construye, en vano vela el que guarda la ciudad. Si Dios no está en el asunto de las cosas. Amén. Ustedes podrían imaginarse cómo hubiera sido la vida de José estando como segundo al mando de Egipto sin Dios. Y yo diría en mi corazón, y por algunos casos que uno tiene experiencia, un hombre sin Dios puede ser peor que los mismos faraones que han habido, ¿no? Entonces, todo lo que pasó en la vida de José y lo que a veces suele suceder en la vida nuestra es una preparación para el momento de la bendición, ¿no? Para el momento de alcanzar el sueño de Dios. José se preocupaba por su vida, por la vida de sus hermanos. La Biblia no muestra esas cosas. Tal vez sí. Pero ¿de qué se preocupaba José? De dar una respuesta adecuada. De testificar de Dios. Entonces, ¿qué pasó cuando él estuvo en la cárcel? Vinieron estos dos con sus sueños. ¿Y qué dijo José? Luego los sueños no son de Dios. ¿Qué hacía él cada vez que abría su boca o salía al escenario a hacer algo? Glorificar el nombre de Dios. El hombre dijo, luego los sueños no son de Dios. Echa a ver ese sueño a ver qué pasa, qué dice Dios. Y él interpretaba las cosas de Dios. Entonces eso muestra a hombres comprometidos todo el tiempo, aún en la cárcel. El hombre le servía a Dios. Amén. Después el hombre fue y le dijo al jefe de los coperos, después de que fue restituido, le dijo, no se va a olvidar de mí, sí, no se olvide de mí, hable de mí a Faraón. La voluntad tal vez de Dios era que se olvidara, que hubiera otro tiempito mientras las cosas se acomodaban, para ponerlo en el lugar donde el Señor lo quería poner. No tenemos que dejarnos enredar la mente del diablo y comenzar a pensar lo que el diablo dice. El Señor dice, oigan mis palabras, créanme a mí. Si hay momentos de dificultad, el Señor no ha abortado los planes con usted. El Señor no ha cancelado los planes con usted. Amén. Entonces, ¿qué pasó después de esto? Que Faraón tuvo un sueño. ¿Y usted cree que Faraón tuvo un sueño porque sí? O sea, a veces uno tiene sueños. A mí me ha pasado que a veces veo una película o alguna cosa. Comienza uno a soñar sobre la película, ¿no? Con los personajes de la película, o escucha uno algo, una canción o alguna cosa externa, y cuando usted se acuesta comienza a soñar con esas cosas, ¿no? Su subconsciente comienza como a recordar y a soñar esas cosas. Pero la palabra de Dios dice que Dios trajo un sueño sobre Faraón y nadie lo podía interpretar. Entonces, ¿quién llegó? Bien, llegó el copero ahí a decirle, uy, yo me acordé, claro, yo me acordé de uno que me interpretó un sueño, y lo que él dijo, así fue. Y mandaron a llamar a José de la cárcel. ¿Dónde estaba José? En la cárcel. ¿Qué diría uno? Uy, claro, salió el que ha vivido el proceso de Dios. Salió el que se aguantó la parte dura para recibir la honra que Dios tenía preparada para él. ¿Qué pasó? Vino él e interpretó el sueño. Y dijo, bueno, le dijo Faraón, ¿usted es el que interpreta los sueños? ¿Y qué dijo José? No es lo mío no es eso es de Dios.
muchas veces Dios nos permite pasar por esos procesos para reconocer que uno no es nadie. Realmente uno necesita del Señor. Y si el Señor necesitara de uno y no le fallara, pues Él levanta a otro, porque Dios es soberano. Pero cuando Dios nos pasa por esa dificultad, es para mostrarnos que nosotros dependemos de Él. La Biblia dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Amén. A veces uno se propone no hacer muchas cosas y uno falla. No hacer cosas que nos pongan en enemistad contra Dios. Yo me acuerdo, yo fumé mucho tiempo. Entonces resulta que yo comencé a asistir a la iglesia. Y no podía dejar el cigarrillo, no podía dejar de fumar. Y esa era una lucha impresionante todos los días porque yo me sentía muy miserable. Y decía, hoy me voy a levantar y no voy a fumar, tengo que dejar este vicio porque no es agradable a Dios. Entonces cuando yo me levantaba y por la mañana hacía eso, era cuando más caía, era cuando más consumía cigarrillo. Y eso me acuerda lo que dice la palabra cuando dice que hay disciplinas que eso no significa nada contra los deseos de la carne. Hay gente que azota su cuerpo y todo, pero tiene una ocasión para darle gusto a la carne y se desborda, pierden el control. Es algo que no es bien manejado, ¿no? Uno se hace el propósito y falla, porque uno lo está haciendo sus fuerzas. Pero cuando usted se acomoda al plan de Dios, puede ver la victoria en su vida. Y para que usted vea la victoria en su vida, es necesario muchas caídas, muchos estrellones, muchas decepciones. Para que usted reconozca que usted solo no puede hacer nada. La palabra de Dios dice que separados de Él nada podemos hacer. Cuando usted reconozca que el poder es de Dios, que los talentos suyos son de Dios, que los recursos que usted tiene son de Dios, que el alimento que usted se come a diario es porque Dios lo proporcionó, que las ideas que le fluyen a usted y son un éxito son porque Dios permite que su vida sea así. Usted va a estar preparado para que Dios lo use. Amén. ¿Qué le pasó a José? Una cantidad de problemas, dificultades, persecuciones, y fue procesado y transformado por el Señor. Ustedes se pueden imaginar todos esos años que él estuvo en la cárcel. Seguramente se olvidaría de los sueños de Dios por algún momento. Diría, no, fueron hermosos los sueños, pero ¿cuándo se va a cumplir? Sin embargo, como la fe es probada también, de qué salió de él, yo no sé qué va a hacer Dios, pero algo va a hacer. Hasta que llegó el momento. Y llegó el momento y Faraón le preguntó, bueno, ¿usted es el que interpreta sueños? No, es Dios el que los interpreta. Siempre poniendo el nombre de Dios en alto. ¿Amén? Y todo lo que caracteriza a un buen cristiano es esa humildad. Dios es el que hace las cosas. Amén. Hace poco me preguntaba un muchacho, me decía, bueno, ¿cómo saber uno si una iglesia es de verdad fiel o no? Una iglesia que habla de Dios. Si un hombre se sube a hablar de sí mismo, o a hablar mucho de las riquezas, o a hablar mucho de ciertas cosas, y no habla de Dios, pues es muy seguro que no esté con Dios. ¿Amén? Pero ¿qué hacía este hombre? Mi Dios es el que interpreta los sueños. ¿Y qué pasa con los hombres que hacen estas cosas? Pues que efectivamente suceden, hombres verdaderamente de Dios. El copero dijo, todo lo que dijo ese muchacho allá en esa interpretación de ese sueño fue lo que pasó. Y efectivamente después de que Faraón vio que Dios estaba en ese muchacho, que le interpretó su sueño y que había sabiduría, ¿qué hizo? Lo colocó en el puesto que era. Lo que Dios le había profetizado en sueños hacía mucho tiempo, en ese momento él lo alcanzó. Y muchos vemos la historia como, uy, qué chévere que Dios le dé a uno todas esas cosas. Pero el proceso que sufrió José para alcanzar todos esos sueños que Dios le dio, sin perder la fe, sin perder la alegría, la armonía de Dios, eso lo alcanzó él. Amén. Entonces la palabra de Dios dice en cierto lugar que no despreciemos la disciplina de Dios.
que a su momento parece causa de tristeza, pero después de que produzca su fruto va a ser apacible. Y sí, a veces lloramos y nos da rabia y nos da muchas cosas, pero las mismas situaciones hablan de lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Que hay en uno cuando no le gusta algún trato de Dios, le da uno rabia, le da mal genio, le da decepción. Y en un corazón que Dios va a usar no pueden estar esas cosas. ¿Ven? No puede estar la frustración. Que si yo predico al Señor y ando frustrado, estoy dando mal testimonio de quién es Dios. Eso nos pasa a todos. Tenemos que sufrir el proceso, sufrir la transformación. Y seguir pensando en los sueños que Dios nos ha dado. ¿Ven? Entonces ya José, Dios lo recompensó por su fidelidad y lo colocó segundo al mando. Yo meditaba en estas cosas porque uno tiene que meditar en la palabra de Dios, ¿no? Por allá en Ezequiel estaba leyendo yo contra el juicio de Tiro y de Sidón, el juicio que Dios había traído sobre estas dos ciudades, y hablaba del príncipe de Tiro. Y profetizaba la palabra ahí de nuestro enemigo, del diablo, ¿no? Como Dios lo había puesto en un lugar sublime, en un lugar muy importante. Pero en el corazón de él se halló maldad. Y yo digo, uno anda buscando eso, bendición, reconocimiento, y no es malo. Pero yo podía meditar, el corazón de uno está preparado para esas cosas. Está preparado el corazón de uno para la unción que Dios ha prometido, para un avivamiento. La palabra de Dios dice que el vino nuevo se echa en odres nuevos, ¿no? ¿Y qué tal si Dios trae la unción en mí y yo no estoy listo? ¿Qué dice el Señor? Se pierde el vino y se rompe el odre. Entonces hay mucha sabiduría en Dios al tratarnos así. Y uno diría, como le duele, uno diría, uy, no, Dios no quiere, yo no sé por qué Dios pone sus peores batallas a sus mejores guerreros, dicen algunos, ¿no? Unas frases de cliché que son odiosas. Dios quiere prepararnos a nosotros para darnos lo que Él tiene para nosotros, ni siquiera lo que nos merecemos, porque eso sería orgullo humano. Pero Dios nos quiere preparar a nosotros para cosas grandes. Ayer hablábamos, o sea, un poco de tragedia se veía en el asunto que estamos hablando, pero como a grandes hombres de Dios le han pasado cosas terribles. Y está el Señor ahí para explicar por qué. Nombrábamos ayer a Gigi Ávila. ¿Cuántos han escuchado predicaciones o testimonios de Gigi Ávila? Resulta que me encontré con un amigo y nos pusimos a hablar de Dios. Y el hombre hablaba de un puertorriqueño que le había pasado eso. Un tipo que le mató al hijo. Y el hombre lo tuvo al frente y lo perdonó. Y son cosas que de verdad un corazón transformado puede hacer. Entonces después hablamos de Gigi Ávila cuando el yerno le mató a la hija. Una cosa espantosa. Y Gigi Ávila, metido con el Señor, un hombre que vivió y murió para el Señor, fue y lo perdonó y oró por el hombre que le mató a su hija. Entonces yo no conocía la otra parte de la historia. Lo visitó en la cárcel y lo perdonó, ¿no? Porque él sabía que si el hombre se moría así, se iba para el infierno. Un hombre que pensaba en los sueños y en los planes de Dios, a pesar de su dolor. Entonces después me contaba este hombre, este muchacho, el resto de la historia, ¿no? Yo no la había escuchado. Resulta que Gigi le oraba a Dios y le preguntaba, ¿por qué me pasó esto a mí? Si yo te sirvo, si yo vivo para ti, ¿por qué me pasó esto a mí? Entonces el hombre tuvo la atención del Señor. Dice que el Señor le respondió, porque tu hija se iba a perder. Porque tu hija se iba a ir para el infierno y yo prefiero tenerla aquí. Uno no entiende a veces los tratos del Señor, porque uno pierde la mirada del Señor. ¿Qué habla la palabra aquí de José? Que pensaba en el Señor. Seguro que tenía sus momentos de crisis, eso seguro, porque somos humanos, nos duelen cosas, sentimos hambre, sentimos desespero. Pero algo pide Dios de nosotros, es que la fe no se pierda. ¿Ven? El viernes hablábamos aquí de Judas cuando escribió una carta a una iglesia y le decía, contiendan ardientemente
batallen ardientemente por la fe. Y de los hombres que Dios habla, José es uno de esos que no perdió la fe. Aunque las circunstancias eran adversas, contrarias, cuando todo era contrario, era cuando Dios más se manifestaba porque había uno que le creía ahí. ¿Y qué hacía Dios? Maravillas. Hacía cosas extraordinarias en tiempos difíciles, en tiempos de hambre. Pero es necesario que nosotros nos dejemos tratar por Dios sin perder, sin dejar de pensar en los planes que Dios tiene para nosotros. Amén. La palabra diría en Hebreos, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Cuando uno quita la mirada de Dios, cualquier cosa lo puede arrastrar, ¿no? Hasta los engaños más sutiles del diablo lo pueden arrastrar cuando uno no está pensando en el Señor. Cuando usted no piensa en el Señor, echémonos un sueñito acá. Yo llamo a alguien que ore por mí. O bueno, el otro domingo voy a la iglesia. Pero cuando usted ama a Dios y piensa en Él, es un hombre esforzado. Amén. Que hace las cosas con alegría. Nosotros tenemos un ejemplo muy cercano, ¿no? El pastor Antonio. Todas las dificultades que el hombre ha pasado. Y usted lo escucha los viernes predicando del Señor con una alegría muy notable. Amén. Quiero que miremos otro versículo que en realidad miramos muy poquito, ¿no? Ya para cerrar. Busquemos Génesis 45. En medio de todas estas cosas que le pasaron a José, tal vez hubo momentos donde el hombre se confundió, ¿no? Pero confundido y todo no dejaba de pensar en Dios. Pero aquí quiero que miremos Génesis 45:5. Porque hay un momento donde el Señor le muestra cuál era la finalidad de las cosas, y eso nos lo muestra a todos nosotros. Lo que hablábamos ahorita de Gigi Ávila. Son cosas muy duras. Le mataron a su hija, el hombre perdonó a su yerno que fue el que la mató. Y él seguía con su herida en su corazón, hasta que fue y le preguntó al Señor por qué. Y llegó un momento donde el Señor vino y le dijo que su hija se iba a perder. Entonces yo mejor me la traje para acá. Y uno diría, uy, el Señor es bello porque no la dejó perder, ¿no? Cuando uno logra entender el plan de Dios. Pero si uno no hace lo que hizo este hombre de ir a clamarle a Dios, a manifestarle su dolor, va a seguir con la confusión. Amén. Entonces dice aquí en el 5, ahora pues no os entristezcáis. Esto pasó después de que José se descubrió delante de sus hermanos. Dijo, yo soy José, su hermano. Entonces dice José, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. Él está hablando con sus hermanos, ¿no? Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros por posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Aquí José logró entender el plan de Dios. ¿Cuál era el plan que Dios tenía con su vida? A pesar de todo ese sufrimiento, a pesar de la envidia, de los celos, del homicidio de sus hermanos, él entendió que Dios tenía un plan. Y el plan de Dios es superior a los planes nuestros. Yo me ponía a pensar en estas épocas de hambre, cuánta gente se muere, ¿no? Porque dice que hubo hambre en toda la tierra. Actualmente se está hablando de que va a haber hambre en la tierra. Yo no sé cuántos han escuchado eso. Muchos científicos dicen que va a haber hambre en la tierra. Y eso es yo digo que ese debe ser un juicio de los más duros que debe haber, ¿no? Ver a la gente comiendo en los perros, los gatos, los burros, a los mismos hijos, que la palabra habla de esto, ¿no? Y José entendió que no había sido los hermanos, o sea, había un plan superior de parte de Dios
que había sido el que lo había enviado allá a Egipto. ¿Qué podemos ver acá en este pasaje? Que hubo perdón de parte de José hacia sus hermanos y que el plan de Dios era superior, que valió la pena haber sufrido todas estas cosas. Y después de estas cosas hubo mucha bendición, porque habla la palabra de que el pueblo de Dios se multiplicó. Hubo un encuentro entre José y su papá, que es algo maravilloso. Yo leo esa palabra y me hace llorar. Hubo restauración entre esta familia que estaba fracturadísima, ¿no? Estaba dividida. Ya me ponía a pensar entre la familia de Jacob. Habían hijos que eran hijos legítimos de sus esposas, ¿no? Habían hijos que eran hijos de las esclavas. Habían hijos que eran hijos de la mujer que él más amaba. Imagínense esa riña entre todos esos muchachos. Usted es hijo de la esclava, a mí ni me habla, hermano. Claro, no, como José es el preferido. Imagínense la cantidad de peleas. Y yo meditaba, oye, pobre José, al pobre Jacob le tocó una vida muy dura, muy terrible. Pero el hombre amaba a Dios. Y se siguen enamorando, ¿no? Entonces José pudo entender el plan de Dios, que Dios le había traído para un plan superior, que era un plan de salvación, para preservar la vida de todo Israel y de toda esa gente de Egipto, ¿no? Si usted sigue leyendo la palabra se da cuenta que hubo un hambre terrible durante 7 años. La gente vendió sus animales, vendió sus tierras, se vendieron ellos mismos como esclavos, los mismos egipcios. Sería como comparar a los estadounidenses, ir a decirle allá al que manda en el país, no tenemos nada que darle y nos estamos muriendo de hambre. ¿Cómo? Cuándo como esclavos. Y ver un hombre sabio de parte de Dios que administraba las cosas y que a todos les daba de comer. El mismo Dios utilizó a José para hacer de Egipto una tierra muy próspera. Pues uno se pone a mirar y a entender un poco más la palabra cuando el apóstol Pablo decía, bueno, la verdad que las aflicciones son comparadas con algo muy pequeño, con la gloria que Dios tiene para nosotros. Si usted entiende los planes de Dios, se va a dar cuenta que el proceso era necesario y valía la pena. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús miró el fruto de su aflicción y se gozó. Él miró que nosotros íbamos a ser salvos, millares de personas iban a ser salvos por causa de su aflicción. Y Él se gozó. Y es algo que yo digo, a veces me queda uno difícil de entender cómo el Señor Jesús, ahí clavado en la cruz, agonizando, se gozó. Le queda uno como enredadito de entender estas cosas. Sus clavos en las manos, su costado abierto, sus órganos expuestos ahí por los látigos y escarnecido de su pueblo. La palabra dice que cuando él estaba en la cruz, llegaron los fariseos a decirle, este se gozaba en su Dios, pues sálvele Dios. Imagínese usted muriendo y la gente burlándose de usted delante de usted. Pero la palabra de Dios dice que Él miró el fruto de su aflicción. Él miró que usted y yo íbamos a creer en Él y se gozó. Hace poquito estaba yo pronunciando de que sí, ciertamente Dios a veces sentirá dolor de que muchos no lo reciban. Pero el gozo del Señor debe ser grande cuando alguien lo recibe, ¿no? Algunos dicen que hay fiesta en los cielos. Amén. Cuando alguien se arrepiente y recibe al Señor. Eso lo dice la palabra, ¿no? Entonces, es como una palabra de ánimo que hoy trae para nosotros. Cualquiera que sea la aflicción que usted esté pasando, si es por causa de Dios, debe haber gozo en nuestro corazón. Y eso lo afirma el apóstol Pablo, ¿no? Cuando dice, si usted es castigado por ser malhechor, se lo merece. Pero cuando usted sufre por causa de Dios, eso merece un premio. Amén. Amén. Vamos a levantarnos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Yo pienso ahorita que es una palabra de ánimo que Dios nos está dando. Porque realmente hay momentos donde Dios lo usa a uno para bendecir la vida de varias personas. Aunque nosotros estemos pasando por dificultades, viene gozo en la vida de nosotros, a nuestro corazón.
cuando hay una persona que recibe al Señor. Y eso nos libera a nosotros también. Estar hablando de Dios y ver que la gente recibe a Dios, aunque tengamos nuestros problemas. Cuando uno lee el Evangelio, hay una parte que el Señor dice, bueno, Él mandó a 70 a ir a predicar a las aldeas, ¿no? A ir a sanar enfermos, a resucitar muertos. Pero enseguida dice que el Señor Jesús iba a las aldeas de ellos a llevar el Evangelio. Entonces, cuando usted se encarga de las cosas de Dios, Dios se encarga de las cosas suyas. Siempre hay una expectativa, ¿no? Siempre queda uno pensando, bueno, yo me voy y mi familia qué, y mi gente qué. Pero Dios cuida la familia, Dios cuida la gente. Dios se preocupa y se ocupa en las personas que le creen. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios y vamos a pedirle que nos dé entendimiento, porque a veces no nos dejamos llevar de las circunstancias y hablamos cosas que no son, en vez de ir a consultarle a Dios, Señor, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y si usted va con la actitud correcta, el Señor le va a explicar por qué. Amén. Alguna vez Dios le dijo a Yuri, hace poco, que Él iba a hacer entender por qué. No sé qué estaba preguntando Yuri. Pero esa vez vino el pastor Mauricio y le dijo, yo te voy a hacer entender. El Señor nos quiere hacer entender a nosotros sus planes. Y si ustedes se acuerdan que decía el Señor Jesús, en la palabra decía que no nos iba a llamar más amigos, que no nos iba a llamar más siervos, perdón, porque el siervo no sabe qué es lo que su Señor va a hacer, sino que nos iba a llamar amigos. Obviamente en la palabra se lo dice a sus discípulos, pero nos lo está diciendo a nosotros también, que Él nos llama a nosotros amigos, porque el amigo sabe que va a ser, pues, su amigo que le está contando las cosas, ¿no? O sea, ¿a quién le cuenta sus intimidades? O sea, ¿a quién le pide un consejo? A sus amigos, ¿no? A los cercanos, con los que tienen confianza, a los que usted sabe que lo aman y le van a dar un consejo correcto, acertado. Y el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Pues si está pasando por algún momento difícil, de prueba, el Señor está ahí. Amén. Esta mañana el Señor me acordó de su palabra cuando dice que Él va a estar con nosotros todos los días de la vida hasta el fin. Amén. Entonces, si Él está con nosotros, pues podemos preguntarle, ¿por qué está pasando lo que pasa? ¿Por qué no podemos entender muchas cosas? ¿Por qué no podemos salir de muchas situaciones? Amén. A veces el Señor usa esas cosas como una excusita para poder hablar con nosotros. Y yo digo, bueno, el Señor es bello. Hay un concierto de Marcos Brunet donde el hombre dice que el concierto era una excusa que Dios tenía para reunirse con la gente que había ido al concierto, obviamente. Porque había mucha gente que, aunque sabe orar y sabe leer la palabra, hace tiempos que no compartían con el Señor. Entonces, lo de la grabación y el concierto que él estaba usando en ese momento era una excusa para que la gente estuviera cerca del Señor. Y el Señor es lindo, el Señor es bello. Lo que pasa es que uno a veces no lo entiende, ¿no? Pero que Él se invente algo para llamar nuestra atención es un gesto muy lindo de parte de Él, ¿no? Entonces parece un novio enamorado cuando se inventa bodas para poder ver a su novia. Es algo muy bello de parte del Señor, amén. Bueno, Señor precioso, te damos, Señor amado, gracias, Señor, porque tú eres bello, papá. Y así como decía una canción, Rey de Gloria, que cantamos hoy, Señor, te pedimos que abra nuestros ojos para verte, Señor amado. Que abra nuestros ojos para verte, Señor, para ver tu belleza, para poder comprender, Señor amado, cuáles son los planes a los que nos has llamado, Señor precioso. Nos has llamado a planes grandes, Señor amado. Tu palabra dice, Señor, que los planes que tú tienes para nosotros son de bendición, Señor amado. Tu palabra dice que tus pensamientos son más altos que los nuestros, Señor amado. A veces nosotros solo vemos las cosas terrenales, las circunstancias, Señor, pero tú ves más allá, Señor. Tú ves el futuro de cada uno de nosotros, Señor amado. Tú ves el fruto, Señor amado, que todavía no hemos dado, Señor. Tu palabra dice que tú llamas las cosas que no son como si fueran, Señor amado. Podemos descansar, Señor amado, en tu presencia, Rey. Te queremos preguntar por qué, Señor amado, pasan algunas cosas, Señor. Ayúdanos a tener
el entendimiento, Señor, la humildad, Señor amado, ir a tu presencia, Señor, a consultarte, Señor amado, a preguntarte de la manera correcta, Señor, para que tú nos enseñes, Señor, para que tú despejes toda duda, Señor amado, para que tú nos des fuerza, Señor amado, para seguir caminando en este camino de salvación, de fe, Señor, en este camino de fidelidad a ti, Señor, que la mereces, Padre, la mereces porque has dado todo por nosotros, Señor bendito. Y hoy, Señor amado, te damos gracias, Rey. Bendecimos tu nombre, papá, nuestra alma te bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor amado, que tomes, Señor, con tus manos todas nuestras situaciones, Rey precioso. Que así como tú aprendiste del Padre, Señor Jesús, nos enseñes a nosotros a hacer todas las cosas, Rey. Pedimos, bendícenos, Señor, libértanos, Dios Santo. Pon tu carácter, Señor, en nosotros. Despierta la fe, Señor bendito. Despierta la fe en nosotros, Señor amado. La fe en ti, en la sangre de Jesús. Y danos las fuerzas para batallar, Señor amado, para pelear ardientemente, Señor amado, por la fe. Para pelear ardientemente por tus promesas, Señor amado. A veces nos quejamos, Señor amado, después de haber recibido tus promesas. Y nos quejamos de que por qué no llegan a nuestra vida, Señor. Y no hemos tomado la delicadeza de orar, de clamar, de pedir, Señor amado, de batallar, Señor amado, de tomar las armas espirituales que tú nos has dado, Señor, y rogar, Señor amado, y pedir, Señor, y clamar, Señor, y recibir, Señor amado. Tu palabra dice, Señor amado, que todo el que llama se le abrirá, Señor amado. Todo el que pide se le dará, Señor amado. Y todo el que busca hallará, Señor precioso. Hoy rogamos, Señor, por tu presencia, papá. Que tú despejes toda duda, Señor amado, de nuestro corazón. Que tú quites toda incredulidad, Señor amado. Que tú sanes todo dolor de nuestros corazones, Señor amado. Que tú pongas tu espíritu y tu mente en nosotros para alcanzar tus promesas. Señor bendito, para ser obedientes a ti, Señor. Para que tú nos uses, Señor bendito, así como usaste a tus siervos, Señor amado. A los que andaban meditando en ti, Señor amado. A los que, Señor amado, en medio de la presión, Señor amado, dan testimonio de ti. A los que esperaban en ti, Señor amado, aunque fueran afligidos, Señor precioso, porque tú has sido fiel, papá. Abre nuestros ojos, Señor amado, para verte, para escucharte, Señor. Abre nuestros oídos, Señor amado. Abre nuestro corazón, Señor, para que tú entres con tu reino de justicia, Señor amado. Y que nuestra vista no sea corta, Señor amado, sino que sea una vista como la tuya, Señor, que ve con fe el futuro, Señor amado, que apunta al blanco, Señor, a alcanzar las promesas que tú has dado, Señor bendito, a nuestros familiares, Señor, las promesas que tú haces en tu palabra, Señor, que si nosotros creemos en Jesucristo seremos salvos, y nuestras casas también, Señor amado, de que si tú eres el dueño de la plata y el oro, Señor amado, nos quieres bendecir, Señor, pero no vemos la forma. Muéstranosla tú, Señor amado. Muéstranos las estrategias, Señor amado. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús pedimos las promesas que tú nos has dado, Señor, en ministraciones, a través de tu palabra, Señor bendito, a través de los profetas, Señor amado, las promesas que tú nos has dado, precioso Dios, los dones, Señor amado, que tu palabra nos dice que los que amamos a Cristo, estos dones y estas señales, Señor amado, nos seguirán, precioso Dios. Desata, papá, desata tu gloria, Señor amado. Desata tu gloria en tu pueblo, Señor bendito. En los que han abierto su boca para adorarte, papá. Desata el Espíritu, Señor amado. Hoy te pedimos llena nuestras bocas con tus palabras, Señor amado. Y si estamos aquí es porque tú has sido bueno y nos has traído, Señor. Porque tú has sido bueno, Señor, y misericordioso. Y nos quieres junto a ti, papá. Hoy te bendecimos, Rey, por darnos un lugar al lado tuyo, papá. Por darnos un lugar en tu corazón, Señor amado. Por darnos la esperanza, Señor amado, de que si nos morimos, Señor amado, en cuanto a la carne, Señor, vamos a tener un encuentro contigo, papá. A tener paz, a tener esperanza, Señor amado, en que tú vas a actuar en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros familiares, en nuestro país, Señor amado. Yo quiero pedirte por mi país, Padre Celestial, que tú, Señor amado, eres quien quita reyes, quien pone reyes, Señor amado. Que a estos hombres, Señor amado, que han estado en evidencia, seas tú quien los dirijas, Señor, trayendo temor en ellos, Señor amado, trayendo, Señor amado, espíritu de temor de Jehová, Señor, trayendo inteligencia, Señor precioso, y que seas tú levantándote contra toda injusticia, Señor amado.
Hoy clamamos, Señor amado, para que tú actúes, Señor amado, contra toda injusticia, papá. Nosotros no queremos ser cómplices de esas cosas, Señor amado. Que tú actúes, Señor, con tu verdad y con tu justicia, amado Señor. Contra toda injusticia, contra todo robo, Señor amado, contra toda opresión con las leyes que ellos inventan, Señor, para oprimir a la gente, Señor, para enriquecerse con el trabajo de las personas, Señor. Hoy te pedimos, actúa, Padre, actúa, Señor amado. Como iglesia oramos por estas cosas, Señor amado. Como iglesia clamamos, Señor, y tu palabra lo dice, Señor. Queremos orar por todos los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente, Señor amado. Trae tu gloria, Señor amado, sobre estas personas que dirigen nuestro país. Frustra los planes, Señor amado, de los malvados. Frustra, Señor amado, todo plan de maldad, Señor amado. Tu palabra, Señor amado, dice que tú traerías, Señor amado, turbación, Señor amado, en el campamento de los enemigos, Señor amado. Y ellos mismos se destruirían, Señor amado. Y a través de eso traerías libertad para tu pueblo, Señor precioso. Te pedimos que bendiga, Señor amado, tu pueblo. Señor, sana a los que están enfermos, a los que estamos enfermos, Señor, haz milagros, precioso Dios, recreativos, milagros de sanidad, Señor. Milagros de liberación, milagros financieros, milagros de transformaciones, Señor amado, en la vida, Señor. Rompe los yugos, Padre, trae libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Libertad en nuestras vidas, Señor. Y así como dicen estas bellas canciones, abre nuestros ojos, Señor, para ver tus planes, papá. Abre nuestros ojos para ver el fruto de las cosas en las cuales debemos ser afligidos, para sufrir una transformación, Señor. Para ver el futuro, Señor. Tu palabra dice que Abraham, Señor amado, deseaba ver tu día, Señor Jesús, y lo vio y se gozó, papá. Abraham, que estuvo mucho tiempo antes de que tú pisaras la tierra, Señor. Abraham pudo ver el día de tu gloria, Señor. Yo quiero verte también, Señor amado, ver tu gloria, verte en tu trono, Señor. Ver el día, Señor amado, que tú vengas por nosotros, Señor, y podamos volar hacia esa nube, Señor, a tener un encuentro contigo, papá, donde nos olvidemos de todo en absoluto y todos nuestros pensamientos y nuestra atención, Señor, estén dirigidas hacia ti, Señor precioso. Yo te pido que desates, Señor amado, bendición. Desata bendición sobre este pueblo, papá, que podamos venir felices, Señor, a orar, Señor, felices a escuchar tu palabra, felices a cantarte, papá, desbordadamente, Señor amado, felices a adorarte, Señor amado, con una adoración extravagante en el Espíritu, Señor amado. Que tú te agrades, Señor amado, de que nosotros vengamos a reunirnos para lo bueno, Señor amado. Te bendecimos hoy, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te glorificamos, Señor amado, y te damos gracias, papá. Y en obediencia, Señor amado, te servimos con los diezmos, Señor, con las ofrendas, Señor amado, con toda dádiva de alegría que salga de nuestro corazón, con gratitud, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor amado, reconocemos tu sacerdocio, Señor amado. Reconocemos, Señor amado, tu interés por nosotros, papá. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor precioso. Bueno, mis hermanos, esa fue la palabra que Dios trajo hoy. Y como dice Él en su palabra, ¿no? Que sus palabras son espíritu y son vida. Y yo sé que uno recibe una palabra de Dios y viene aliento, vienen fuerzas nuevas de parte de Dios. Amén. Entonces, espero que nos veamos el próximo domingo para alabar a Dios. Amén. Dios bendiga a todos los que están allá en la transmisión y que Dios siga bendiciendo sus vidas. Amén.